Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes en este día, mitad de semana, con mi compañero Rafael García Villegas también. Hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y tenemos muchas cosas, Rafa. Por ejemplo, tenemos la celebración del Día Internacional de la Luz, que es el 16 de mayo. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. 16 de mayo, ya bien lo refieres, y México estará presente en la Ciudad Luz para conmemorar esta fecha con una exposición que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y bueno, recientemente se dieron a conocer manejos que fueron un tanto turbios o por lo menos muy cuestionados por parte de Facebook, la utilización de la información que nosotros damos a Facebook. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo podemos cuidar nuestros datos personales cuando estamos en esta u otras redes sociales, cuando hacemos compras por internet? En fin, eso es muy importante tenerlo presente. Y Noticias 22 Digital nos tiene una propuesta para cuidar nuestra identidad en las redes. Y además estaremos platicando, como cada miércoles, cada 15 días, en Habitaciones Propias sobre derechos de la mujer. Frida Guerrera estará con Irma Gallo para hablar acerca del trabajo que ha hecho en torno a muchos asuntos importantes para la mujer, como es el caso del feminicidio. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. El escritor e investigador Michael Schwessler nos invita a redescubrir los distintos rostros de una mujer tocada por la gracia poética, el arrebato, la sensualidad, la locura de los artistas. Esto es la 11ª musa, que este año recordamos a 100 años de su nacimiento. Pues yo la recuerdo con absoluto respeto, cariño y un poco de terror, la verdad, porque siempre que yo iba a su casa, honestamente, yo no sabía qué iba a pasar o dónde íbamos a ir, pero yo estaba frente a frente con una artista de verdad, una mujer que no supo ni freír un huevo, que nunca fue a apagar el gas en su vida, que no tuvo ese lado doméstico y que tampoco fue la sombra femenina de un gran creador masculino. No fue la Frida Kahlo de Diego Rivera, no fue la Tina Modotti de Edward Weston, no fue la Elena Garro de Octavio Paz, ni modo. Ella fue ella siempre y pagó el precio. Michael Schwessler conoció a Guadalupe Amor primero a través de su literatura. Después se aventuró a buscarla por las calles de la Zona Rosa y la encontró en el lobby del Hotel General Print. A partir de ahí, no se soltaron y surgió una amistad que sorteó el carácter de la 11ª musa. Todo lo vivido está reunido en el libro Pita Amor. Me quedé muy atrapado, sorprendido al descubrir a esta poeta que había vivido una vida, si quieres llamarla frívola, digamos, de excesos, de muchas fiestas, de muchos cabarets y tal, que fuera capaz de llegar a su casa a las 3 de la mañana y en un papel de la bolsa del pan y con el lápiz que usaba para pintarse las cejas, escribir los versos, casa redonda tenía de redonda soledad. A mí me maravilló como en el siglo XX, mediados del siglo XX, hubiera una poeta cuyos parientes literarios y líricos fueran, digamos, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, digamos, en ese plan místico, porque la poesía de Guadalupe Amor de esa época es netamente metafísica, introspectiva, llamémosla ontológica, ¿no? A dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos, todas esas cuestiones. Pita Amor fue reconocida por Alfonso Reyes, José Gaos, Juan José Arreola, Octavio Paz, Salvador Novo y Javier Villaurrutia. Incluso en España la compararon con Santa Teresa de Jesús. La muerte de su hijo le cambió la vida y su obra. Y a partir de ese momento, Pita Amor se calla, Guadalupe Amor no escribe más, sino unos 6 u 8 años después, cuando reaparece con la misma estructura y rima y verso, pero con un contenido totalmente distinto, ¿no? Un contenido
que habla de las negras de Santo Honoré o de cuestiones eróticas no consumadas, cuestiones más bien terrenales, ¿no? Después de haberse sumergido, digamos, en el alma del ser humano. Y eso no es censurable, pero sí es un cambio dramático y para bien o mal, o yo diría lamentablemente, es el personaje y es esa la poesía de Guadalupe Amor que la gente recuerda más. En esta nueva edición publicada por Editorial Aguilar, el profesor de la UAM incluyó una entrevista que le hizo a la poeta, un ensayo y unos poemas inéditos que le fueron obsequiados por Jaime Chávez. Para recordar a Pita Amor, el sábado 19 de mayo en el Teatro María Teresa Montoya se le rendirá un homenaje y el domingo 27 de este mes, al mediodía, en el Palacio de Bellas Artes, se hará una lectura dramatizada. Además, el Fondo de Cultura Económica editará su novela y se espera que sea este mismo sello quien publique su obra poética. Noticias 22, Alberto Aranda. Un personaje fascinante y por supuesto Canal 22 estará presente en esta serie de homenajes a propósito del centenario de su natalicio, un carácter inquebrantable, como ya escuchábamos, el propio Michael decía, hasta le tenía un poco de miedo. Y en otros temas, como cada año ya desde hace 3 décadas, las callezuelas, recintos emblemáticos de Taxco serán conquistados por la magia de las artes escénicas en el recuerdo del gran dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón. La 31ª edición de las Jornadas Alarconianas, a celebrarse del 12 al 19 de mayo en Taxco de Alarcón, Guerrero, ofrecerá una gama cultural incluyente, combinación de talento local, nacional e internacional entre presentaciones artísticas, talleres, exposiciones y presentaciones de libros. Pues estamos cumpliendo 31 años ya de Jornadas Alarconianas, un festival que para nosotros es el festival más importante que tiene el estado de Guerrero, una ciudad que por su naturaleza es una ciudad teatro, por sus conchas, por sus callejones, por la joya además que tiene del barroco novohispano que es Santa Prisca. Y bueno, creo que las jornadas de hace 30 años que surgieron con Héctor Azar, siendo gobernador el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y que el año pasado cumplió los 30 años y tuvimos oportunidad de homenajearlos. En esta edición número 31, por vez primera, tenemos un país invitado. Las jornadas alarconianas están dedicadas a la tercera raíz, que son los pueblos negros del estado de Guerrero. Tenemos como invitado a Costa de Marfil en un encuentro muy interesante, ¿no? Del 6% de la población negra del país, el 3% es de Guerrero, el 1.6% está en Coajinicuilapa, que fue declarado lugar de memoria de la esclavitud del año pasado por la UNESCO. Entonces, en esta ruta de ir encontrando a los pueblos negros, Costa de Marfil también ha creado una gran alianza estratégica con nosotros y son el país invitado. Martín Zapata recibirá el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, consistente en $500,000, y se rendirá un homenaje póstumo a José Di Mayuga, destacado dramaturgo guerrerense, fallecido a finales del año pasado. Otra de las novedades de esta nueva edición es que habrá 3 plazas infantiles donde los niños recibirán la misma calidad de eventos y servicios. Nosotros queremos que nos visiten, creemos que es muy importante que estén allí. Tenemos el estado invitado que es Tlaxcala. Tlaxcala estará con esta gran tradición de títeres, como ustedes saben, tiene el Rosete Aranda, que es el festival más importante de teatro de títeres, pero que además estarán los 5 estados más 3 del fondo de la zona centro compartiendo todas sus muestras de teatro, que son las obras que han estado ganando los circuitos más importantes, y todos los eventos son gratuitos. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. México se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Luz con la primera exposición científica que se presenta en la sede de la UNESCO en París en torno a este tema. Y precisamente vamos a ver de qué se trata esta celebración en la Ciudad Luz. Por primera vez, la Sala Miró de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, exhibirá una exposición científica realizada por investigadores mexicanos. Se trata de la muestra inédita Luces y Sombras, creada por el Museo de la Luz de la UNAM. Y la razón es que este próximo 16 de mayo se lanza el Día Internacional de la Luz.
que fue aprobado por la Conferencia General de la UNESCO gracias a la iniciativa de 4 países, entre ellos México. Casi todos son especialistas de la UNAM y consta de 4 temas principales que tienen que ver con la luz en el universo, con la luz al interior de nosotros, con la luz en el medio ambiente y con la luz sobre nuestro patrimonio. La Federación Rusa, Ghana, Nueva Zelanda y México fueron los 4 países que impulsaron esta conmemoración. La Conferencia General de la UNESCO seleccionó el 16 de mayo debido a que ese día se encendió con éxito el láser y se demostró su funcionamiento. La exposición Luces y Sombras tendrá 18 módulos interactivos que pretenden, entre otros temas, mostrar la importancia de la energía solar frente a los retos ambientales del presente. Además, estará acompañada de 2 jornadas franco-mexicanas en las que se presentarán las investigaciones realizadas en torno a este fenómeno. Representa una oportunidad para mostrar lo que hacemos en México y cómo es importante que lo que se produce y se genera y se descubre y se investiga en nuestro país pasa a formar parte del conocimiento universal. Precisamente la prueba para lo que va a ser la colección renovada del Museo de la Luz. El Museo de la Luz que se encuentra actualmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con 22 años ya de experiencia, está en una etapa de renovación. Y esta exposición es la primera exposición que va a formar parte de los nuevos equipos y prototipos del museo una vez que esté renovado. Luces y Sombras permanecerá abierta en París hasta el 20 de mayo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. Yo pensé que vamos a París y dije, bueno, vamos Pues para el 20 de si mayo. nos invitan, ¿cómo no? Regresamos. Un corte. El poeta y ensayista Juan Domingo Argüelles nos ofrece una guía práctica para evitar las barbaridades que diariamente decimos y escribimos en nuestro idioma. El idioma es un patrimonio que nos da identidad y que empobrecemos al hablar y escribir mal. Es por esto que Juan Domingo Argüelles se dio a la tarea de reunir en el libro Las malas lenguas esas palabras que usamos de manera frecuente, pero que tienen un significado diferente. Podemos equivocarnos en algo, pero si dudamos, podemos corregirlo. El grave problema que encuentro yo hoy es que casi no se duda. La inercia nos lleva a decir hemorragia de sangre, nos lleva a decir negocio automotriz, cuando automotriz es femenino y negocio es masculino, nos lleva a decir autopsia del cadáver, cuando una autopsia solo se puede hacer a un cadáver. Para el autor, los medios de comunicación son en una medida los que tienen mayor responsabilidad por el mal uso del idioma, seguidos de los políticos y las instituciones. Que el problema es que cuando uno se equivoca y tiene alguna influencia, hace que los que estén sujetos a esa influencia consideren que eso es correcto. Esto pasa en el periodismo escrito, pasa con en la literatura, en el caso de los libros, pasa también con los que están a cuadro en la televisión, pasa con los que conducen un programa de radio. Y obviamente los medios que más influencia tienen hoy son Internet y la televisión. Y ejemplos hay muchos, más con los que narran un acontecimiento deportivo. Dice el cronista, el árbitro hizo sonar su ocarina, ¿no? Entonces, bueno, dice uno, ¿cuál ocarina hizo sonar el árbitro? El árbitro tiene un silbato, ¿no? Si fuera incluso, o si quisiera tratarse de una especie de metáfora muy, muy lírica sobre el fútbol, nos daríamos cuenta que es inexacto porque la ocarina produce sonidos suaves, es un instrumento musical, y el silbato produce silbos o silbidos, produce ruidos. Entonces, de lo que estamos hablando es que son clichés, formas que se van metiendo al idioma, lo socavan, lo merman, lo empobrecen y los demás comienzan a imitar. No se trata de censurar necesariamente el habla y la escritura de las personas que en general nos podemos equivocar a cada rato, sino más bien de darnos cuenta que esas equivocaciones tienen solución
y tienen solución en función de que también dudemos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues es un libro útil para todos los que usamos el idioma español como una herramienta de comunicación, particularmente quienes somos periodistas. Mucha atención a esto. A casi 7 meses del sismo del 19 de septiembre, la situación de los damnificados y la utilización de los recursos económicos destinados a la reconstrucción siguen siendo un tema muy importante, un tema de primer orden, como lo demuestra la iniciativa titulada Nuestro Memorial 19S. Nuestro Memorial 19S es una iniciativa ciudadana colectiva que reúne a afectados del sismo, diseñadores y también ciudadanos organizados, ya sean vecinos o organizaciones. Y el objetivo es generar o crear espacio en torno a la discusión del memorial que pretende hacer el gobierno de la Ciudad de México. El pasado 28 de marzo se publicó en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México la convocatoria para la elaboración del proyecto del memorial dedicado a las víctimas del sismo del 19 de septiembre del 2017, que será construido en el predio Álvaro Obregón 286, sitio donde cayó un edificio de oficinas y donde murieron 49 personas. Desde entonces, un grupo de ciudadanos entre arquitectos, víctimas y organizaciones civiles se manifestó con una contrapropuesta llamada Nuestro Memorial 19S, en la que piden que más allá de la construcción de un monumento, se atienda a los damnificados del desastre natural y se evalúen los más de 700 edificios sin dictamen definitivo. El contexto en el que surge este concurso o la intención de hacer este memorial es uno donde la reconstrucción aún no se ha cumplido. Hay más de 7,000 familias que siguen teniendo un futuro incierto y nosotros cuestionamos que el enfoque del gobierno se vierta sobre crear un espacio emblemático en vez de atender la emergencia en la que siguen viviendo varios ciudadanos. Nosotros proponemos que se transparenten los fondos, que se creen mecanismos para poder accederlos mucho más simples que los damnificados tienen hoy. Lo que busca es crear un espacio donde podamos debatir y proponer acciones ciudadanas desde donde podamos realmente prevenir y prepararnos para futuros desastres. Esto no quiere decir construir una serie de esculturas o de monumentos, sino incluso espacios más allá de lo físico, virtuales, donde hayan datos, un atlas de riesgos que podamos acceder todos, donde sepamos si nuestras casas están en riesgo o no, los lugares donde trabajamos. El proyecto Nuestro Memorial 19S pretende evitar que se gasten 60 millones de pesos dedicados a esta construcción y busca crear una comisión de la verdad integrada por ciudadanos y dirigida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que los fondos se destinen a los más afectados. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que las organizaciones que trabajan sobre riesgos en la ciudad o las organizaciones vecinales que están dándose cuenta que no tienen acceso a servicios, pues vayan acercándose y juntos vayamos construyendo esta interlocución con las instituciones. Y a propósito de memoria, los estudiantes politécnicos que hace medio siglo participaron en el movimiento estudiantil mexicano se han unido para tratar de saldar una deuda histórica. Han pasado 50 años desde que varios grupos de jóvenes politécnicos se unieron a la huelga estudiantil de 1968. Medio siglo después, siguen en pie de lucha, pero ahora como parte del colectivo Memoria y Movimiento 1967-1971. El colectivo de los politécnicos se forma porque consideramos que a 50 años del movimiento no ha habido justicia. Los que mataron, masacraron, mintieron, escondieron cuerpos, desaparecieron personas, todos murieron tranquilamente en su casa, algunos viven todavía, pero nadie ha sido juzgado, y la masacre se recuerda por los muertos de los estudiantes y del pueblo, pero no por los juicios, no por la justicia. Entre sus filas destaca Mirtocleya González, maestra de ceremonias del 2 de octubre en Tlatelolco, y David Vega, el último orador del mitin. Del 68 normalmente se ha hablado desde el punto de vista de los universitarios. Los politécnicos hemos hablado muy poco o casi nada, entonces consideramos que este es el momento para que podamos expresar nuestros puntos de vista sobre el movimiento, que podamos expresar nuestra participación, reivindicar las cosas que nosotros hicimos, y comentar ante ustedes que para nosotros el movimiento del 68 no terminó el 2 de octubre, nosotros continuamos luchando. Nosotros lo que queremos es recordar lo que sucedió, que la gente no olvide, porque cuando empiezas a olvidar tu propia historia,
vuelves a cometer los mismos errores y a permitir los mismos abusos de poder. Entre sus actividades, el colectivo Memoria en Movimiento organizará conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y mesas redondas. Noticias 22, Julio López. El Colegio Nacional y el artista plástico Moisés Zabludovsky nos ofrecen un abanico de platillos para saciar nuestra hambre de conocimiento. A propósito de la exposición Platos y Portabilidad de Moisés Zabludovsky, inaugurada en el Colegio Nacional, Juan Villoro señala, no es lo mismo comer un pipián en una vajilla anodina que comerlo en un tazón, que a medida que se libera de comida, insinúa un misterio, por ejemplo, un minotauro pintado por Picasso. En este caso, la desaparición del guiso permite la aparición del arte. Recibí una invitación para exponer acá y pensé que era buena idea dedicar algunas de las obras a miembros del Colegio Nacional, ¿no? Moisés Zabludovsky ha creado una vajilla singular. Platos que son cuadros, comentarios sociales, retratos circulares, espejos de lo real, redondas utopías. Cada pieza consta de cubiertos para que el espectador no olvide su papel, tan activo como el del invitado que ataca un muslo de pollo. El plato es un diseño mío porque trae una bolsita donde se cuelga el tenedor y el cuchillo. Pero cada plato lleva 3 cocciones. La primera, que se llama el sancocho, que es como queda rústico, la cerámica queda rústica, luego viene el vidriado y luego viene la calcomanía térmica. La muestra, iniciativa del propio Villoro, fue curada por Zabludovsky e incluye, entre otras, las obras Maleta Mundo Bomba y Son Jarocho Portátil, artefactos que, en su calidad de portátiles, desafían con humor e ironía las nociones de conceptos como el arte y el terrorismo. Se llama portabilidad por las maletas, ¿no? La parte de las maletas es muy importante. Empezó en 1996, que me invitaron a exponer en la galería en Argentina, y quise llevar todo resuelto. Entonces las mismas maletas eran las bases de las esculturas. Entonces ahí empezó un poco todo, ¿no? Platos y Portabilidad se expone en el deambulatorio del Colegio Nacional hasta el 25 de junio y el acceso es gratuito, como el resto de las actividades que ofrece la institución como parte de su misión en la preservación y la difusión del arte y la cultura. Cuando uno siente que uno tiene algo que aportar, uno se dice a sí mismo, pues si no funciona acá, funcionará en otro lado y lo podré llevar, ¿no? Entonces, de ahí la parte portátil de las piezas, ¿no? Con información de Salvador Perches Galván, César Chemeléndez, Noticias 22. Bueno, y ahora les vamos a compartir algunas imágenes que han estado dando la vuelta al mundo. Esto ocurre en la isla más grande de Hawái, donde la lava del volcán Kilauea lleva ya varios días recorriendo zonas conurbadas desde la erupción del pasado 3 de mayo y han sido destruidas más de 35 casas y se han visto afectados más de 1.800 residentes. Son imágenes verdaderamente impactantes porque recordemos que la lava no es de consistencia líquida, es un magma que se va moviendo de manera muy lenta, y aquí podemos apreciar estas imágenes de uno de los que es los volcanes más activos del mundo, como sucede prácticamente en toda la cordillera hawaiana. Laura. Sí, es uno de los 5 más activos del planeta y desde luego el más activo de Hawái, y se había estado viendo la disminución propiamente en el cráter de la lava, lo que indicaría que habría más explosiones. Así que bueno, pues sí es un riesgo importante. Ya se sabe que este es un volcán que está activo, hay que tener mucho cuidado. Los habitantes de esta zona han estado haciendo evacuaciones. Así es, ya fue evacuada, pero también esto nos invita a reflexionar sobre el poder que tiene la naturaleza. Y ahora sí, con esto, con estas imágenes impactantes, sí, nos vamos a una pausa. Regresamos. Bueno,
vamos a platicar acerca de estampa, de gráfica contemporánea a partir de una exposición. Los grabados que siguen manifiestos, y es una de las técnicas más antiguas. Ayer que platicábamos de la tinta china, vienen después los tipos móviles con la imprenta de Gutenberg, y hoy sigue siendo un tipo de manifestación que inspira a una nueva generación de creadores. A 9 años de su fundación, el taller La Trampa Gráfica Contemporánea ha tenido siempre clara su vocación de vincular los procesos artesanales de este oficio y vincularlos con el pensamiento contemporáneo a través de procesos artísticos. El resultado ahora lo podemos apreciar en una exposición en el Museo Nacional de la Estampa. Lo que nos ayuda es que tenemos como este vínculo con artistas contemporáneos que son de nuestra generación, entonces ese diálogo se puede generar de manera muy fácil, ¿no? Muy fluida, y entonces los resultados que vienen siempre están con un pie dentro de la gráfica tradicional. Más que una exposición cronológica, esta muestra reúne el trabajo, la esencia y el espíritu de la trampa gráfica contemporánea, un laboratorio de trabajo plástico en el que han colaborado artistas como Omar Árcega, Verónica Bapé, Omar Barquet, Alex Bolio, Rafael Cepeda, entre otros. Nos damos cuenta ahora de todo lo que hemos hecho, pero también nos damos cuenta de todo lo que nos falta, ¿no? por hacer, y no que nos falte, sino como que nos ponemos a pensar en lo que venga, ¿no? Que es como todavía más emocionante, ¿no? Así como de, ¿qué será lo que pase dentro de otros 10 años, ¿no? Hemos ido creciendo a lo largo de todos estos años, y luego vernos aquí ya en el Museo Nacional de la Estampa, ¿no? Es realmente un placer, un gran gozo estar aquí. La exposición La Trampa Gráfica Contemporánea permanecerá en el Museo Nacional de la Estampa hasta finales del mes de julio. Noticias 22, Julio López. Bueno, podemos ir al Museo de la Estampa, pero hay otras opciones. Que tienen que ver con música, con teatro. ¿Qué nos tienes, César? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Rafa, hola Laura, muy buenas tardes. Vamos con las recomendaciones. Hoy traemos 4 propuestas para que armen su agenda cultural. El flautista de Hamelin está de regreso ahora como parte del ciclo El Niño y la Música que presenta la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y Miguel Ángel Villanueva. Desde luego, quien trae de nueva cuenta esta propuesta musical y espectáculo didáctico que se ha presentado ya en muchos sitios. Hace un año con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y anteriormente con el Ballet de Jalisco y la Orquesta Filarmónica de ese estado. El flautista de Hamelin, compuesta por Eduardo Angulo, busca que el público infantil vea en el escenario a los músicos al mismo tiempo que se desarrolla la historia con títeres, actores y bailarines. Para esta ocasión, la orquesta juvenil estará dirigida por Rodrigo Sierra Moncayo y la dirección escénica corre a cargo de César Piña. La cita es el domingo 13 de mayo a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl. Los boletos tienen un costo de 50 pesos y el programa incluye también el renacuajo paseador de Silvestre Revueltas, desde luego. Y bueno, de la música y esa oferta musical, nos vamos al Séptimo Arte en un esfuerzo conjunto entre la Cineteca Nacional y el Centro Cultural de España. En México llega el ciclo de cine europeo contemporáneo todos los sábados hasta el 2 de junio. Se proyectarán distintas propuestas fílmicas del viejo continente en la Sala Panorama del Centro Cultural de España, que está ubicado en República de Guatemala, número 18, en el Centro Histórico. En las redes sociales del Centro Cultural de España pueden consultar la cartelera para que programen su visita. Las proyecciones son a las 5 de la tarde todos los sábados y todos los sábados una película distinta. En otra información, la Dirección de Danza de la UNAM nos tiene 2 propuestas imperdibles para este fin de semana. La primera de ellas nos muestra a Sor Juana Inés de la Cruz a través de la danza española. Óyeme con los ojos se inspira en el poema Liras que expresan sentimientos de ausente de la 10ª musa y regresa a nuestro país de la mano de la bailarina y coreógrafa María Elena Anaya. La cita es el sábado 12 de mayo a las 19 horas y el domingo 13 a las 18 horas en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. También en este espacio, pero en el Salón de Danza, se presenta La Cabeza en Azul, la más reciente producción de la artista escénica Suad Atala, quien a partir del color nos presenta una serie de dibujos coreográficos para la contemplación. La pieza se presenta el viernes 11 y el sábado 12 de mayo a las 19 horas y el domingo 13 a las 18 horas.
Ya para finalizar, les comento que el Museo Nacional de Arte trabaja de la mano con el proyecto Soga Viviente del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y ellos nos invitan ahora a disfrutar la obra teatral Pollito para la Emperatriz, escrita y dirigida por Leopoldo Silberman, que se va a escenificar los días 12, 13, 19 y 20 de mayo a las 16 horas en el Salón de Recepciones de este espacio, el Museo Nacional de Arte. De lo que se trata es de llevar libros en buen estado, preferentemente infantiles, para donarlos en beneficio de 2 comunidades afectadas por los sismos del año pasado en Morelos y Oaxaca. Si están interesados en esta iniciativa o tienen dudas sobre los donativos que se pueden o no se pueden hacer, los invito a que se pongan en contacto al correo que aparece en pantalla, atencionalpublico@monal.imba.gov.mx o al teléfono 8647-5430 con la extensión 5067. Si llaman ahí, les van a poder dar información de qué consiste este espectáculo y las cosas que pueden donar. Así que ahí están 4 propuestas para que armen su agenda el fin de semana. Pues muy completas, mi estimado César, muy interesante. Tendrías que ir a ver la del renacuajo para que no haya problema. Para que no haya duda, exactamente. Sí. Sobre el título de la misma. Efectivamente así es. Pero muy rico, ¿cuál vas a ir? Todavía estoy pensando, porque también pensaba ir al cine este fin de semana. Vale la pena ese ciclo de cine europeo, soy atractivo. Se oye bien, sí, me gusta. Y bueno, Muchas César, gracias, ¿qué tanto cuidas tu información en Internet? Dinos? La verdad es que soy muy descuidado. Twitter por ahí anda lanzando una campaña para cambiar las contraseñas y precisamente los invito a ver lo que nos preparó Noticias 22 Digital a propósito de la identidad que nos pueden robar en cualquier momento. Cambridge Analytica pudo acceder a los datos de los usuarios de Facebook por medio de la aplicación This is Your Digital Life. 270,000 personas respondieron a un cuestionario sobre personalidad e intereses políticos y se les pagó entre $2 y $5. Para completarlo, debían iniciar sesión en Facebook y otorgar permisos a la app para recoger información sobre la actividad y acceder a sus contactos en la red. Así fue como recabaron los datos de 87 millones de usuarios, de los cuales 790,880 son mexicanos. ¿Por qué importan los datos? Cada clic que das, cada tiempo que pasas en una página o en una aplicación, es información que están recogiendo diversas empresas con esa gran capacidad de procesar millones de datos, miles de millones de datos y además de una manera muy rápida, de la cual generan un perfil del usuario y entonces te mandan publicidad o información no solamente de tipo comercial, sino también político, de otra índole, que ya va con tu perfil. Después del incidente, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció entre los tribunales estadounidenses y Alexander Krogan, creador de This is Your Digital Life, declaró ante el Parlamento del Reino Unido sobre lo ocurrido. Esto pone en debate la legislación al respecto. Los Estados Unidos han mostrado mucha resistencia a regular todo lo que tiene que ver con Internet y particularmente redes sociales y todo ello. Y en cambio, la protección de datos personales, son muy renuentes. Para ellos, los datos personales es una manera de hacer negocios también. En Europa precisamente estamos viendo una regulación todavía mucho más avanzada, acciones mucho más restrictivas, acciones inclusive que llevan a las grandes empresas de Internet, Google, Facebook y varios más, los están llevando a los tribunales inclusive. En México existe la Ley de Protección a Datos Personales, que garantiza la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Pero ¿cuál es el desafío en materia digital? Tenemos el gran reto de generar una nueva cultura de protección de datos personales, pero esa cultura empieza de manera individual. Cada persona debe responsabilizarse de su información, pero también las empresas deben tomar responsabilidad con ello y ser transparentes. ¿Qué información van a ocupar de ti? ¿Para qué la van a utilizar? ¿Con quién la van a compartir? Y que te den la opción de decir no quiero. Y por supuesto las autoridades también, sobre todo las autoridades que son garantes de la protección de los datos personales, necesitan estar constantemente generando esta cultura de protección de datos personales, pero también participando con autoridades y con la iniciativa privada para que cumplan estos parámetros de seguridad para el usuario. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció que investigará si empresas mexicanas han colaborado con Cambridge Analytica.
será muy interesante que las autoridades, en este caso el órgano garante como es el INAI, informe a la población respecto de los hallazgos que haya tenido. Entonces, como país, podemos beneficiarnos mucho de la economía digital, que va a implicar el uso y el tratamiento de los datos personales. Pero también tenemos que ser cuidadosos respecto a las normas que estén funcionando, las instituciones que estén trabajando, para que cada ciudadano tenga protección a su vida privada, a sus datos personales. Bueno, la información que nosotros proporcionamos hay que tener muy claro. Yo creo que pocos leemos los contratos cuando abrimos una red social, Rafa. Términos y condiciones. Efectivamente, decimos, sí, pues vamos a firmarle porque si no, no tengo mi cuenta, pero habría que leerlo porque la información que nosotros damos, eso va a una serie de bases de datos y análisis que forman parte de esta información que en un momento dado puede tener usos comerciales. La famosa nube, y no se olviden que al publicar, haciendo referencia al estricto sentido de la palabra, es hacer pública su información. Mucho cuidado con esto. Y nos vamos directamente, regresamos a Francia, ya estuvimos hace ratito a propósito de la Fiesta de la Luz, ahora para hablar de uno de los encuentros cinematográficos más importantes del orbe. El Festival de Cannes. Esta semana dio inicio la edición 71 del Festival de Cine de Cannes con la ceremonia de inauguración y la tradicional alfombra roja. El magno evento fue dirigido por Cate Blanchett al lado del director neoyorquino Martin Scorsese. Las actividades dieron inicio con la proyección de la película Everybody Knows, dirigida por Asghar Farhadi y protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz. El festival cinematográfico se desarrollará del 8 al 19 de mayo y presentará 21 películas en competencia por la preciada Palma de Oro. Una instalación pop-up en Nueva York nos invita a sumergirnos en un recorrido onírico sin la necesidad de estar dormidos. Dream Machine lleva en su interior 9 salas interactivas en las que los visitantes pueden nadar, comer algodones de azúcar, visitar un arco iris, entre otras atracciones. La experiencia tiene una duración de 45 minutos y tiene un costo de $38. Investigadores del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales descubrieron los restos fósiles de un murciélago ratonero que vivió hace más de 33 millones de años. De esta forma, se demuestra la antigüedad de la especie en nuestro planeta, que se creía tenía tan solo 7 millones de años de existencia. El fósil fue encontrado en 1999 durante la construcción de la vía férrea de Alta en Bruselas. Sin embargo, encontrar los pequeños huesos del mamífero volador llevó décadas de trabajo. Bueno, ahí está la reconstrucción de este ser que antecede a cualquier otra forma que nosotros pudiéramos imaginar, porque viene del agua al cielo y después en la tierra es cuando se desarrolla. Fascinante. Y si quieren saber más también sobre los premios Cannes, no se pierdan mañana, Noticias 22, estaremos platicando con Julio López al respecto. Una pausa y al regresar, Habitaciones Propias. Hoy es noche de Habitaciones Propias. Irma Gallo, vamos contigo. Muchísimas gracias. Pues sí, hoy es día de Habitaciones Propias y estoy muy contenta de tener aquí a una persona que yo admiro muchísimo, a Frida Guerrera, a Frida Guerrera, que es una activista que ha dedicado los últimos años, ya varios años, a contabilizar, y no solo contabilizar, esto es importante, darle nombre, Frida, darle rostro a estas historias de feminicidios. Bienvenida antes que nada y gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Irma, muchísimas gracias. La teníamos pendientes y pues aquí estamos ya. Ya con el libro Ni Una Más, tu columna, tus transmisiones en Periscope, en Facebook Live, se convierten en este libro. Cuéntanos primero cómo fue el proceso y qué significó para ti llevar a un libro impreso todas estas historias que has estado siguiendo día con día. Pues primero empezamos con esto, con la documentación, pero había algo que no podía yo nada más contar. O decía yo, quitarles este número y decirles vidas arrancadas. Y en abril del 2016 me pongo en contacto con una mamá por Facebook, o sea,
primero esto, estar consiguiendo los contactos, estarlas convenciendo de lo que queríamos hacer, darles la mano y que confiaran. Fue difícil, porque sí fue difícil, pero fue cuando conté mi primera historia con una familia, fue con la mamá de Dianita, Lisette, que fue asesinada el 21 de abril de 32 puñaladas en Monclova, Coahuila, por un menor de edad. Ella menor y el feminicida menor también de edad. Así es, inimputable completamente, tenía 13 años en ese entonces, una semana después cumplía los 14 y solamente pisó el centro psiquiátrico de Coahuila por la petición de la madre de él, esto porque si salía, pues lo iban a atacar, la gente estaba muy enojada con el sujeto. Claro. Y pues 6 meses estuvo ahí en este lugar, sale de este lugar, le dan su sentencia, lo encuentran culpable y la sentencia fue irse a la casa de su mamá, terminar la primaria y salir a rehabilitación. Obviamente no lo concretó, no lo pudo hacer porque a los meses ya estaba atacando a otra persona, ahorita está a punto de salir nuevamente el Consejo de Tutela, pero nunca jamás fue castigado por el tema de Dianita. De Diana. Ese fue la primera historia ya con una familia. Y de ahí, ¿cómo lograr que confíen en ti? Creo que, no sé si esto es de lo más difícil, porque se trata de familias que están evidentemente heridas, lastimadísimas, que han pasado por lo peor que uno puede imaginar en esta vida, que es que asesinen a tu hija o a tu madre o a tu hermana. ¿Cómo confiaron en Frida Guerrera? Yo siempre que hablo con ellas, cuando es vía telefónica, porque pues están muy lejos de mí, cuando voy a sus casas, lo primero que les digo es eso. Para mí, el que me abran su corazón, se los agradezco antes que cualquier cosa. Saben que lo que ha hablado por mí es mi trabajo y que lo que voy a hacer con la historia de sus hijas es con toda mi respeto y siempre dignificándolas. Les pregunto qué quieres que ponga, qué quieres que no pongamos. Claro. Yo misma les sugiero lo que hay que decir, lo que no hay que decir. Pero te puedo decir que en todas las familias, Irma, a excepción de algunas que ya no están con nosotros, pero todas las familias me hacen parte de su vida. Y ellas son parte de mi vida. Desde el primer momento en que las contacto, para mí son parte de mi vida. Ya no se van, ya no las puedo dejar ir. Les estoy preguntando constantemente en este grupo de chat, que yo lo hablo en el libro, de mamás, de papás, de hermanos, de hijos, de sobrinas, de cuñadas. Siempre estoy en contacto. Sé cómo está la situación legal, si ya los detuvieron, si no los han detenido. O sea, para mí son ellas parte de mi vida. Y hemos llegado, porque pues, Daniel, mi colaborador, me acompaña siempre. Hemos llegado a estas casas y nos reciben como si fuéramos parte de esta familia. Y pues me abrazan muy fuerte, como si ya nos conociéramos de siempre. Yo creo que más que, además de la confianza, Irma, es la atención que les doy. Porque para mí el tiempo no importa. Para mí hemos estado en una entrevista hasta 8 horas, hablando, abrazando al dolor, porque primero tengo que hacer eso, tengo que escuchar ese dolor, abrazarlo, que me grite, que haga lo que tenga que hacer y decir, y entonces ya le digo, dame chance, necesito hablar con esta madre, ¿no? Sí. Y estos padres, porque los papás, por ejemplo, no pueden hablar, Irma. Los papás se les cierra la garganta. Solamente tengo un papá que es el que como que lleva la batuta a la investigación y de que castiguen al responsable, pero la mayoría son las mamás. Son las madres, ¿verdad? Y ya viene el 10 de mayo, precisamente, ¿no? Justamente. Entonces, es triste hablar de estas cosas cuando mañana jueves es 10 de mayo y hay tantas madres en México que no tienen nada que celebrar y que esta fecha les parece tan terrible, ¿no? Y que es la primera, ¿no? O sea, las fechas, 10 de mayo, las navidades. Las navidades, los cumpleaños. Los cumpleaños, o sea, de verdad, el día que entendamos, y yo lo describo mucho,
el día que entendamos el dolor, el cómo las asesinan completamente a toda la familia, la pareja deja de existir, los hijos, si es que hay más hijos, reclaman atención, pero la mamá está o llorando o centrada en la investigación, pero las familias se quedan rotas y ya es imposible, no es este arte chino ni japonés de poder juntar y poner con oro, ¿no? Con oro tanto dolor, eso es imposible, jamás, nunca va a pasar. Ellas van a pasar la mayoría en el Panteón. El jueves yo tengo una ponencia, una presentación del libro en Hidalgo con una mamá, que es el primer año también que pasa sin su hija, bajo una situación de total impunidad. Y pues no queda más que abrazarlas. A mí me duele infinitamente oírlas. A las 2, 3 de la mañana están escribiendo en el chat porque no se pueden dormir, o me manda un mensaje, Frida, ¿puedo hablar contigo? Y yo estoy para ellas infinitamente, siempre, todo el tiempo. Y ellas lo saben, y ellos, porque hablo con todos. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Desgraciadamente yo como comunicadora tuve que dejar de ser nada más esto, una comunicadora, para convertirme en parte de ellas y en parte de estas voces que exigen justicia. Pues es que tu caso es paradigmático desde muchos puntos de vista, porque tú estudiaste psicología, tú sabes cómo acercarte a la gente, tú también eres comunicadora, también eres defensora de derechos humanos, o sea, te has convertido como en muchas cosas, Frida, gracias a estarte preocupando por los feminicidios en México. ¿Y cómo elegir de entre tantos casos que has visto los que quepan aquí, en estas páginas? ¿Cómo hacerlo? Fue muy difícil, muy difícil, Irma, porque son tantas historias. O sea, esto no se termina ahí, yo sigo escribiendo cada semana. Claro. Tengo columnas pendientes que tengo que publicar. Ahorita me acaba de buscar el padre de una chiquita de Veracruz que acaban de encontrar, Karen, y que estábamos buscando y que desafortunadamente la encontraron asesinada. Tengo otras historias, muchas más, que no están ahí. Y fue muy difícil. O sea, yo quería meterlas a todas. Y me decía mi editor César Ramos, Frida, ya, y vas a hacer un libro de este tamaño, y no, espérate, o sea, no puedes hacer eso. Elegirlas para mí fue muy duro, muy duro. Obviamente con cada familia hablé, le dije para que iba, además de la columna, iba a publicarlas en un libro. Ellas, igual que yo, pues cuando nos dijeron que sí lo habían autorizado la editorial, yo inmediatamente les hice saber, y ellas estaban como yo, o sea, no sabíamos si reír o llorar o decir felicidades, lo logramos, porque es algo que no queríamos. Este libro no debería existir. No, por supuesto. Es algo que no debería de estarnos atacando todo el tiempo. O sea, yo le digo a la gente, he llegado a contar 15 feminicidios en un día, Irma. 15 feminicidios en un día. Yo los Fíjense nada separo, más. asesinatos Fíjense. violentos de feminicidios, y es increíble que 15 feminicidios en un día se los haya contado, y eso fue en noviembre del año pasado, y creo que de verdad es un tema grave. O sea, yo sí le hago una invitación a la gente, a la sociedad, sobre todo porque tenemos que empezar a tejer como sociedad para de verdad tomar conciencia, no decir, ay, esa loquita y el feminicidio, o esta lesbiana, o esta feminazi, o esta que no tiene vida y que anda viendo a ver los defectos de los buenos gobernantes. No, es un tema de que no estamos exentos. Por supuesto, desafortunadamente. Pues lean Ni Una Más, sigan a Frida en sus redes, en su Facebook, en su Periscope, en Twitter, entérense de lo que está pasando, y como dices, este libro no debería de existir, pero por otra parte, qué bueno que existe, porque somos conscientes de este grave problema. Te agradezco muchísimo, Frida Guerrera, esta entrevista. Volvemos al otro lado del estudio. Esto fue Habitaciones Propias.
Bueno, Gracias. pues importante tomar conciencia y tener muy claro lo que está ocurriendo, esta situación terrible que se vive en nuestro país, en otros países en torno a la violencia contra la mujer. Gracias Frida, gracias Irma. Y vamos a despedirnos con música. La mezzosoprano sueca Ann-Sophie von Otter, que no hay que confundir con la violinista Ann-Sophie von Mütter. Hoy la mezzosoprano está cumpliendo 63 años, ya no se dedica a la ópera. Van a ver a qué se dedica ahora, que vale la pena disfrutar su voz. And a complete infatuation with the calculation of